¿Cómo está, doctor? Qué gusto nos haya atendido, por favor. Buenos días. Buenos días, licenciado Roba. Un gusto saludarlo. Gracias por la invitación. Un saludo al público que nos escucha. Bien, esto parece un verdadero ovillo de lo enredado que está. Y vamos a tratar de desenredarlo utilizando la legislación que tenemos vigente. En primer lugar, voy a referirme al principio de supremacía constitucional, porque es importante que sepamos en qué entorno nos desenvolvemos. El artículo 424 de la Constitución dice que la Constitución es la norma suprema y que todo aquello que la contraviene carece de eficacia jurídica. ¿Qué quiere decir carecer de eficacia jurídica? Simplemente que no produce efecto alguno. ¿Por qué es importante? También añade en el artículo siguiente, que es donde está la pirámide normativa de Kelsen, que la Constitución y los tratados internacionales están en la cúspide de esa pirámide. Ahí siguen las leyes, los reglamentos, etc. La pirámide de Kelsen es muy conocida por todos los estudiosos del derecho. Entonces, también dice en ese artículo, en el 425, que en caso de que exista oposición entre normas de distintas jerarquías, de la ley con la Constitución, por ejemplo, las autoridades, estoy leyendo, y los funcionarios y servidores públicos la resolverán, la contradicción, aplicando la norma jerárquicamente superior, es decir, la Constitución que se encuentra arriba de todo, ¿ya? ¿Por qué hago esta introducción? Porque todo el mundo está hablando, y aquí vamos también a segmentar. Aquí hay dos aspectos que son el aspecto electoral y el aspecto penal, ¿ya? El aspecto electoral le confiere en la ley, en el código de la antidemocracia, porque en realidad que es en contra de la democracia a la ley, le confiere inmunidad a los candidatos, pero inmunidad para ser procesados en materia penal. Aclaremos eso, ¿ya? Es decir, que cualquier infracción electoral puede ser procesada ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Pero eso no es lo importante, porque la ley electoral construye un camino absurdo que permite que los candidatos que hubieran cometido cualquier delito relacionado con los aportes ilícitos de la campaña sigan 90 días en ejercicio después de haber sido elegidos y después de eso 30 días adicionales para resolver, y 15 días para impugnar, y 15 días adicionales para resolver, y de ahí para demandar ante lo contencioso electoral. A ver, un momentito. Es decir, que estamos ante una norma legal que permite que un delincuente que ha recibido aportes ilícitos se siente en el poder, se quede 6 meses gobernando, de ahí hasta que llegue la acción al Tribunal Contencioso Electoral 6. Es decir, pónganse a pensar en lo absurdo de este procedimiento que le permite a un tipo que ha cometido un delito, ¿ya? Y por eso le digo tipo, como introducir dinero manchado de sangre a la campaña electoral, sentarse en el gobierno y quedarse pues 9 meses o un año. ¿Quién lo mueve después, licenciado Roba? ¿Quién lo saca de ahí? Entonces, esta norma que confiere inmunidad en el artículo 108 de la ley electoral y en el artículo 296 y en un chorro más, 230, 231 y siguientes, simplemente es una norma absurda. Al Rolf escribió hace años acerca de la razonabilidad de las leyes. Una ley tiene que ser razonable, no puede producir el absurdo resultado de que un delincuente que ha introducido dineros ilícitos se quede un año gobernando y a ver quién lo mueve después del cargo, pues, ¿no, verdad? Eso en materia electoral. Pero vamos ahora al tema que usted tocó antes de que yo comience a hablar, que son ya específicamente los aportes específicos del ELN. Ha quedado claro que el artículo 108 confiere inmunidad en materia electoral, exclusivamente electoral, a estos candidatos para que después de que termine la campaña tengan 90 días de haberse posesionado, para haber iniciado todo el proceso de información de los aportes y todo lo demás. Pero ¿qué dice la legislación ecuatoriana en materia penal? Y me voy a remitir al artículo 195 de la Constitución, que dice que el fiscal general de la Nación, en primer lugar, es autónomo.
¿ya? La Fiscalía es autónoma, no depende de otros organismos, ¿ya? La Fiscalía, en caso, así dice textualmente, voy a leer, de hallar mérito, iniciará la investigación penal y en ese momento nos preguntamos, la información que ha traído el fiscal general de Colombia ha venido en archivos digitales de 69,5K de peso digital. Es decir, estamos hablando de unos archivos, de 2 millones de archivos digitales con un inmenso peso, en los cuales se establece estos aportes ilícitos del ELN, Ejército Nacional de Liberación, a la campaña del señor Arauz. Eso constituye una infracción pesquisable de oficio. ¿Cómo tiene que proceder el fiscal? De acuerdo con el artículo 296 de la misma ley electoral, dice que en caso de encontrar que se han producido la entrega de aportes ilícitos, las autoridades electorales, el Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso, de ser el caso, entregarán esa documentación a la Fiscalía. ¿Para qué? Para que la Fiscalía la contemple, se ponga a rezar, convoque un baile, una kermés, o para que proceda, para que cumpla lo que dice el artículo 195. De hallar mérito, tiene que iniciar la investigación, ¿ya? Entonces, ¿de qué forma tiene que investigar el fiscal? Como dice la misma Constitución, porque el artículo 195 dice que de hallar mérito iniciará la investigación atendiendo el principio de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que actúe en forma oportuna. ¿Cuándo es oportuna una cesárea? ¿El momento en que el niño va a nacer o después de 6 meses? No, una cesárea es oportuna ahí, porque si no el niño se muere, ¿no? ¿Verdad? Acá es igual. Las pruebas pueden desaparecer, hay montones de aspectos en materia penal que dicen que el fiscal tiene que iniciar la acción oportunamente. Pero aquí dejemos las opiniones también. Aquí vámonos a cómo la Constitución se enlaza con las normas penales. La oportunidad de la que habla la Constitución en el artículo 195 no es cuestión de opinión del fiscal, está reglada en el artículo 412 del COIP, que claro, asume que proceder oportunamente pues es proceder en forma inmediata. Entonces, de entrada, el artículo 412 del COIP dice cuáles serán los casos en que el fiscal no procederá oportunamente, sino que estos son casos de excepción. Pero en los casos en que debe proceder oportunamente, también están reglados esos casos. En el segundo inciso del 412 dice que el fiscal general no podrá abstenerse, estoy leyendo, no podrá abstenerse. ¿En qué casos? Cuando se trate de delitos de delincuencia organizada. Ahí está la primera figura. Una organización terrorista se pone en contacto con otra organización ecuatoriana para cometer este delito de introducir dineros provenientes del terrorismo, narcoguerrilla, el narcotráfico, al Ecuador. Delincuencia organizada. Y el otro aspecto que trata el artículo 412, ¿cuándo no puede abstenerse fiscal? Pues cuando se trate de delitos contra, bueno, el COIP dice la estructura jurídica del Estado. Eso es una burrada, perdóname que use este término, pero es una burrada porque el Estado no es un galpón, no tiene estructura jurídica. Lo que tiene es 3 elementos que lo constituyen, que son, el Estado es un país, un pedazo de tierra, ¿ya? El territorio, la gente que anda por encima, que es el pueblo, y la forma en que se organiza para no matarse unos a otros, que es el gobierno. Entonces, no hay estructura jurídica del Estado, pero los delitos que atenten contra el Estado, que es la frase rescatable, no pueden expresarse mediante una abstención del fiscal, sino que tienen que ser investigados de forma oportuna, tal como dice la Constitución en el artículo 195. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que una vez recibida la información, la fiscal, basándose en lo que dice la Constitución y no la ley electoral, que es una norma secundaria, tiene que proceder, porque la Fiscalía es autónoma, porque la Constitución manda que el fiscal proceda inmediatamente de acuerdo
esto es una norma de remisión de la Constitución a la ley penal, el artículo 412, que dice que no puede abstenerse en casos de delincuencia organizada o en el caso de delitos contra el Estado, ¿no es verdad? Entonces, la cosa está muy clara. Doctor López. Sí. Esto en el caso totalmente legal, penal. Sí. Y en el caso de elecciones del Consejo Nacional Electoral, ¿lo puede destituir? ¿Puede no aceptar la candidatura de ellos? Mire, la pregunta que usted me hace, si es posible descalificarlo porque el artículo 108 del mismo Código de la Antidemocracia dice textualmente que no podrán ser procesados penalmente, ¿ya? Es decir, la inmunidad está entre comillas, es inmunidad penal, pero no quiere decir que no se puede iniciar los procesos electorales antes de que termine el proceso, en teoría, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Lo que le dije al inicio, que los procesos fueron diseñados por estos delincuentes, porque eso es lo que son, de tal manera que el proceso de destitución se inicie después de que termine el proceso electoral, de proclamar los resultados, es decir, después de que el señor se posesione. Entonces, este delincuente, de acuerdo con la normativa electoral, que no prohíbe iniciar los procesos, pero sí dice cómo se da el proceso, no va a ser destituido, descalificado, antes de que termine el proceso porque quieren aplicar las normas que dicen relación con la información de los aportes de campaña y de cuando se detecten dineros ilícitos y de revisión de las cuentas y todo eso. Pero eso a mí realmente me tiene sin cuidado, créame, porque aquí no es importante que después de 90 días informen, pues si la fiscalía ya lo tiene acusado con boleta de captura, usted sabe cómo procede esta gente, pues, ¿no? El señor Correa está asustado en Bélgica, que le tiemblan las piernas hace no sé cuántos años, porque el momento en que se libre la orden de captura saldrán corriendo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que no es que la fiscal lo va a destituir mañana, no. La fiscal tiene que hacer una evaluación de las pruebas, construir una teoría del delito, elaborar esa teoría con todos sus asesores, expertos penalistas, eso traducirlo a un escrito después de días de estudio, análisis, son millones de archivos que tienen que revisar, y entonces probablemente van a iniciar o lo van a vincular y lo van a acusar, pues no será antes de la segunda vuelta, estimo yo. Entonces, a la segunda vuelta, para efectos prácticos, pasarán cualquiera de los dos candidatos, el señor Yacu Pérez o el señor Guillermo Lazo, que tenga mayor votación, a enfrentarse al señor Andrés Arauz. Lo importante sí es que antes de que se dé la segunda vuelta, el señor Arauz sea enjuiciado penalmente, en cuyo caso tenga usted la seguridad de que no podrá regresar al país y no podrá comparecer a validar su candidatura a la segunda vuelta, porque está prófugo. ¿Usted no cree que, doctor, en honor al tiempo, 2 minutos para las 8, ¿usted no cree que en todas estas cuestiones que usted nos ha explicado, con toda la Constitución en su cerebro, no hay algún vacío legal por allí? Oiga, escúcheme, hay vacíos legales terribles, pero donde yo sí veo, en materia electoral, ¿no? Pero donde yo sí veo una consistencia tremendamente sólida, es en lo que puede hacer la Fiscalía General del Estado. No es lo que puede, porque, escúcheme, las competencias públicas, es decir, la aptitud legal que tiene un funcionario para obrar, no son voluntarias, tienen un sentido dual de potestad y de deber. Es decir, la fiscal no es que puede acusar al señor Arauz, la fiscal está obligada a acusarlo, está obligada a iniciarle el juicio penal, a librarle la orden de prevención preventiva, porque la Constitución, encadenada, como le dije, por una norma de remisión, con el Código Integral Penal, la obliga a proceder así. No es que siquiera la fiscal, no, está obligada por la Constitución y la ley. Salvador Quispe acaba de decir en una entrevista que el problema en este país es que aquí no sirve que uno diga que se aplique la ley. Bueno, en este caso hay que hacer que sirva, ¿ya? La fiscal está obligada por la Constitución, no por nadie más. Ahora, doctor, 8 en punto. En el supuesto
que lo descalifiquen y no pueda participar en la segunda vuelta? Es lo que muchas personas se preguntan. ¿Qué pasaría? Bueno, ¿Queda automáticamente segundo? Mire, eso tiene que ver con la pregunta que usted me dijo. Eso no está previsto en la ley electoral, mal redactada por estos sabrosos, ¿ya? Que no tienen idea de lo que escriben. Entonces no han previsto ese caso, ese evento, de que en caso de pasar a la segunda vuelta, uno de los dos candidatos, mire, no solo descalificado, póngase que se muera alguien, ¿ya? ¿Qué pasa? No está previsto en la ley. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Llenar ese vacío legal, bien mediante una interpretación de la Corte Constitucional, bien mediante la aplicación de la lógica. Si en la segunda vuelta electoral solo hay un contendor, la gente tiene que acudir y solo tiene dos opciones: o vota por ese contendor, o vota en blanco, o anula el voto, pero ahí ya vendrá un proceso de concientización de decirles, bueno, señores, se requiere que el presidente de la República, pues, tenga un apoyo que le confiera, que se manifieste la voluntad de la ciudadanía, pues, porque sea presidente. Ahora, si no quieren votar, no votan, pero el punto es que con los votos que saque el que pase a la segunda vuelta, el señor Lazo, el señor, Yacu Pérez. Sí. Si pasa del 40%, pues la elección está decidida. Entonces, ahí viene ya la vocación democrática del pueblo del Ecuador de votar en la segunda vuelta con un solo candidato. ¿Por qué? Porque no es culpa de nadie que el otro sea un delincuente, pues, y que haya sido acusado por la fiscalía. Así de simple. O más sólido sería... 8-2, ha sido... realmente ha sido importantísimo conversar con usted en esta mañana. 8-2, para finalizar. Si llegasen a descalificar, que eso no se sabe, ¿no aparece en la papeleta ese binomio? Mire, la otra es que no se produzca la descalificación del señor Arauz, ¿verdad? Sino que aparece el señor Arauz en la papeleta y aparece el señor Yacu Pérez, digamos. Entonces, la gente va y vota, pero ¿qué va a pasar? El señor está acusado, no puede regresar al país, tiene una orden de privación de libertad, no va a poder ser presidente. Entonces, la gente tiene que hacer el ejercicio lógico de decir, bueno, tenemos dos candidatos. Uno, por más que reciba la votación del 90%, si viene lo metemos a la cárcel, desde ahí no puede ejercer la presidencia, entonces voy a desperdiciar mi voto, simplemente votaré por el otro. Así no lo descalifiquen, ¿eh? Porque esa es la consecuencia lógica de acusarlo y librarle una orden de privación de libertad por pillo. La situación es bien complicada, mi querido doctor, por eso lo llamamos. Así es. Para que usted es bien complicada. Por donde usted le vea, hay problemas. Sí, pero yo diría que mediante una interpretación de la Corte Constitucional se puede definir un procedimiento razonable, es decir, bueno, el señor no ha sido descalificado, digamos que no lo descalifiquen. Ok, que la gente concurre a votar por las dos opciones. El señor que está acusado por delincuente y el otro señor pues que no tiene ningún problema, ni el señor Pérez ni el señor Lazo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vean ustedes por quién votan, por un pillo o votan por una persona que propone algo razonable para el gobierno futuro, ¿no? Entonces, yo creo que la cosa será simple, viéndolo de esa óptica, la óptica pragmática. Ok, doctor. Gracias, licenciado. Dejamos con las últimas palabras, 8 de la mañana y 4 minutos. Se despide el doctor Roberto López Moreno, constitucionalista, que nos ha dado una idea clara de qué es lo que estamos viviendo hoy en estas elecciones 2021, doctor. Mire, seré breve, como ha dicho Carlos Vera en repetidas ocasiones, no estamos eligiendo un presidente, estamos eligiendo un destino. Un destino que nos lleva por la senda del progreso y la prosperidad, como lo que han ofrecido Jaime Nebot y Guillermo Lazo, que son, digamos, los sin ambajes, los mejores administradores probados del Ecuador. El Ecuador ya no está para experimentos. Y la otra es la senda de la desgracia. Ahí está Cuba, 60 años, la gente no tiene que comer, no tienen internet, no tienen TikTok para los chicos que nos escuchan. Entonces, solo hay que escoger entre esos dos destinos. ¿Cuál queremos? ¿La prosperidad o queremos el retraso, la pobreza, la miseria, como en Cuba, Venezuela y ahora Argentina? Eso es lo que hay que escoger. Gracias, un saludo al público. Y lo volvemos a estar molestando, doctor. Así es importantísimo.